La palabra reforma podría tener distintas maneras de definirse, pero en esencia, cada manera apunta a lo mismo. Ejemplo, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra reforma significa aquello que se propone, se proyecta o se ejecuta como innovación o mejora en algo. En cambio, según el Sistema de Información Legislativa del Gobierno de México, esta palabra se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Y finalmente, Wikipedia nos enseña que esta aplicación se establece para mejorar o enmendar lo que está equivocado, lo que es insatisfactorio o lo que está afectado por la corrupción y las malas prácticas, etc. Todas las definiciones hacen hincapié en el hecho de hacer que algo sea mejor. En este mismo orden, y para dar un poco más de luz acerca de esto, la Escuela de Pensamiento Intelectual EPI presenta esta revolución mental urgente y su capítulo número 36 bajo el título La lógica de la reforma. Revolución mental urgente, la escuela de Mario H. Esto es Revolución Mental Urgente, la escuela de Mario H. Suscríbete a nuestro canal Escuela de Pensamiento Intelectual EPI y búscanos en nuestras redes ahora. Dale a me gusta, comenta este contenido y compártelo con tu gente. Te decía que en esencia, una reforma fiscal de un país buscaba corregir las cosas malas, modernizar la nación y, en conclusión, hacer que algo sea mejor. Es necesario decir que la palabra fiscal viene de averiguar o fiscalizar algo o alguien con el fin de comprobar si se somete a un marco legal o si opera en contra de éste. Por tanto, la reforma fiscal busca que el aparato económico del país sea mejor. Ahora, la pregunta del siglo, o mejor dicho, del milenio, es: ¿hacer que esto sea mejor para quién? Las reformas suelen ser muy positivas para las naciones, porque aunque al principio estas no sean bien vistas, ya que generalmente afectan los bolsillos de la gente y disminuyen en cierto modo sus intereses, con el tiempo, estas mismas reformas son las que hacen que los países avancen y se modernicen. Cuando un Estado gasta más dinero de lo que ingresa, esto se traduce en el famoso déficit fiscal. Por lo tanto, todo Estado procura un mayor ingreso y la eficientización del gasto público. Hay temas que en economía pueden llegar a ser muy complejos, pero en esta Escuela de Pensamiento Intelectual EPI y Revolución Mental Urgente, estamos para traducirte estos temas y enseñártelos de la forma más fácil posible. Ejemplo, siempre se ha dicho que los países avanzan a medida que estos invierten en educación. Por tanto, vamos a centrarnos en esa misma tesitura. Cabe resaltar que la educación es solo un eslabón de uno de los sectores productivos de la economía, pero hay muchos otros sectores e inversiones gigantescas en ellos. Seguimos. A la fecha de este video, en RD se han invertido más de 130,000 millones de pesos para el aproximado equivalente de un 2% del presupuesto nacional en educación. Y aunque esto no se acerca al famoso 4% mínimamente esperado, te puedo asegurar que los problemas estructurales de este sistema no van a tener una solución, aunque se invierta el 80% del PIB. Si el nutriólogo de tu hijo dice que éste necesita comer ensalada y la ensalada cuesta $10, aunque inviertas $5,000 en pizzas y sodas para tu hijo, le harás un daño grave, porque no es la cantidad lo que aquí cuenta, sino la eficiencia del gasto. De nada vale hacer una reforma absolutamente perfecta, histórica y emblemática para las futuras generaciones si no orientamos a nuestro Ministerio de Educación
maestros, niños y todo el sistema educativo al sector cuaternario de la economía, fundamentado en I+D, tecnologías de alto impacto, microbiología, robótica, inteligencia artificial, etc. Esto es una verdadera inversión país que a largo plazo aumenta nuestro valor de exportación en ultramar y hace depender menos de las importaciones, evitando así una balanza comercial deficitaria e inútil. Estamos de acuerdo con la reforma, pues esto es sinónimo de progreso y avance, aunque creemos prudente hacer una revisión a la parte del 1% para las viviendas que excedan los 5 millones de pesos. Ahora bien, si a través de una reforma el fisco nos va a exigir en calidad de gravamen en casi todos los bienes de consumo y servicios, también exigimos que nuestro país cambie, porque las reformas deben ser integrales. Si no, sería una completa basura asquerosa. Te ilustraré un pequeño caso. Imagina que al igual que el virus sorpresivo del 2020, el mundo entre en una ola inexplicable de eventos atmosféricos y telúricos que obliguen a que se construyan nuevas edificaciones fundamentadas en robótica y tecnologías soportadas en la IA. Porque si las grandes estructuras no son metálicas y ensambladas con estas tecnologías, generalmente se caen y arman un desastre. De nada vale que el Estado invierta miles y miles y miles de millones de dólares en educación si no va a formar a ingenieros en estas altas tecnologías. En cambio, tendremos que pagar una mano de obra extranjera que a su vez siempre se seguirá traduciendo en una balanza comercial débil. Pero si en cambio se hace una reforma fiscal integral a fin de recaudar grandes capitales para invertir en las cosas que realmente son necesarias para la modernización de la que te hablaba al principio en las definiciones, a fin de mitigar la evasión y elusión fiscal por parte de muchas empresas que presentan niveles de gastos fantasma, y tributar sobre la base de un ISR por debajo de lo real, etc., el país comenzará a avanzar a grandes rasgos. Finalmente te presento esta fotocrónica. Si las reformas son para esto, o para esto, entonces lo mejor es que cerremos el país. Esto es Revolución Mental Urgente, en el canal de los intelectuales, Escuela de Pensamiento Intelectual EPI. Búscanos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, entre otros. Dale a me gusta a todos nuestros videos y comparte este contenido ahora. Hasta luego. Estuvo contigo Mario H. Revolución Mental Urgente, la escuela de Mario H.